sea, marzo, abril y mayo, 2 meses, hermano. Tratamos de entenderlo, pero sí estamos, pero hay que darle más, porque lo de Dios es bastante amplio, hermano, porque la cosa de Dios hay que comprenderla. Sabemos perfectamente nosotros que Sansón costó 30 monedas de oro, Jesús costó 20. Amén, ¿recuerdan? Amén. También hubo uno más grande que Goliat. ¿Cuál es el filisteo? Goliat, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí hubo uno más grande que Goliat. Eso búsquenlo en la Biblia y mañana o el miércoles me lo tienen como remisión. El más grande de Goliat. Sí, lo mató un sobrino de David. ¿Sí? Ese tenía 6 dedos en cada extremidad. Y era 2 codos más grande que Goliat. Y hablamos de un grande que vencimos, ese es Goliat, dicen. ¿De acuerdo? Vamos a Ezequiel 18, por favor. Ezequiel 18. Les cuento que el Viejo Testamento es más grande que el Nuevo. Y hay bastante. Bastante que aprender. Sí, hermano. Y la iglesia duerme. La iglesia duerme, hermano. La iglesia duerme ante los ojos de Dios. Yo sé, hermano, todo es precioso en la Biblia, pero hay que seguirle dando. Y solamente Dios nos da 70 años, ¿no? 80 los más robustos. A los mal comidos, 60. Capítulo 18 del libro de Ezequiel, amén. Amén. Y este versículo bíblico corre por toda la Biblia, por todo el Viejo Testamento, por todo el Israel, hermano. Capítulo 18, el alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Amén. Amén. Vamos un ratito, por favor, a Jeremías. Ese va abrochado con Jeremías 31, por favor. Solo lo del nuevo pacto. Jeremías 31. Amén. El nuevo pacto. Amén. ¿Estamos ahí? Esta es mi agua, ¿cierto? Sí. El agua de mi hermano Cristiano. Gracias, Jacob. Si no se la tomó, tómela. No tomó nada. A ver. 31. Nada más 27. Dice que he aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente animal. Amén. Ahí nomás. Ahí están sentaditos, hermanos. Siéntense nomás. Yo quería recordarles, y ese día estuvimos viendo también, creo que el día domingo con ustedes, ¿no? Perdón, miércoles. Que netamente, hermanos, al hablar de la casa de Israel y la casa de Judá, hablamos de aquel pueblo de Israel, ¿ya? Que para estos tiempos, siempre lo he dicho y siempre se connota en la primera carta de Reyes, amados hermanos, en donde recordemos que aunque los otros que no han estado, hermano, que fue dividido Israel en 2 partes. Gracias, hermano. De nada. Doble agua. Entonces,
Y eso está escrito, hermano, en la primera carta de Reyes, capítulo 12. Está todo eso escrito. Es por eso, para los que no han estado, los que han estado ya saben. Pero déjenme decirle algo que hasta el día de hoy, hermano, donde dice en 12:19 de la primera carta de Reyes, si quiere usted leerlo, hermano, que dice que hasta el día de hoy el pueblo de Israel está dividido en dos. Usted va a investigar ya, en la casa, hermano. ¿Qué pasa? Porque aquí no tenemos mucho tiempo. Mire, entonces al dividir estas dos, esta nación de Israel, ¿por qué? Por el pecado de David, que sabemos que David observó una mujer muy linda, hermano, la mujer de sargento Urías, creo que. ¿Sí, no? Ya, la Betsabé la vio muy bonita, se enamoró, le sacó hijos, salió Salomón, ¿recuerda? Y Dios, como quiso tanto a David, voy a dividir en dos, pero no contigo, David, porque yo a ti te amo. Así le dijo Dios. Voy a hacerlo con tu hijo. ¿Ya? Entonces, la casa de Judá, hermano, y la casa de Israel se dividen en dos, lógicamente, hermano, con profetas, todos profetizaron, para no hacerla más larga, amados hermanos, pero en la primera carta de Reyes, por favor, vamos a la primera, sí. Después van a decir que soy cuentero. 12. La casa de Judá es la misma casa de David, porque de ahí nació David, ¿sí? O sea, la descendencia, ¿sí? Por eso es que Jesús, hijo de David, ¿no? 12:19 de la primera carta a los reyes. 12:19 de la primera carta a los reyes. Capítulo 12, versículo 19. Dice que así se apartó Israel de la casa de David. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Cuando fue escrito este libro, en el 69, Reina Valera, ¿recuerda? Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Fue dividido y hoy en día luchan, hermanos, ese pueblo de Palestina contra el pueblo de Israel. Sabiendo perfectamente, amados hermanos, que son 10 tribus y la Palestina de hoy es 2 tribus de la casa de Israel. Palestina es 2 tribus, hablando de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, hermano. Ya, por eso dice, de la casa de David hasta el día de hoy. Cuando dice ahí, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, dice. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, tenemos que tener claro todo esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque volvemos al 31 de Jeremías, por favor. Quiero que connotemos algo muy claro, mis hermanos. Y sabemos perfectamente que, según ellos, ha llegado ya el Mesías, dicen, y todo eso. Vean noticias, hermanos. Para ellos ha llegado ahorita el Mesías, en esta otra semana que pasó, mis amados hermanos. Entonces tenemos que tener claro eso. Porque para nosotros el Mesías ya ha llegado, hace más de 2000 años, lógicamente. Pero ellos, ¿por qué dicen que ha llegado el Mesías? Yo le pregunto algo. ¿Por qué dice aquí en Jeremías? Dice que yo sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente animal. Es decir, que hasta el día de hoy, mis amados hermanos, disculpe que diga esto, pero tenemos que orar por el pueblo de Israel. Usted tiene que orar, siempre pedir por el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel es el príncipe de Dios, hermano. Fue la única nación que Dios ha elegido, ¿me entiende? Entonces, mi hermano, porque dice aquí de simiente de hombre y de simiente animal. Es por eso que ellos tienen cierta consternación, hermano, en contra de nosotros. Mire, esa es la contra, hermano. Porque primeramente, antes de llevarlo a Romanos 11:25, primeramente le invito a leer en el número 33, por favor. Ahí mismo, 27, pero el número 33. ¿Estamos, hermano? Ahí mismo seguir. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya está hablando, hermano, del Israel espiritual, de los hombres seguidores del mismo Dios del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo gentil, por favor. El pueblo gentil. Mire qué dice. ¿Sabe por qué? Ya le voy a decir por qué.
Este nuevo pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando del pueblo gentil, hermano. Es decir, que está hablando de ustedes mismos, de nosotros mismos. Está hablando de todos los americanos y los del norte de Europa, pues. O sea, haciendo boxay, escúcheme, haciendo boxay a los hijos de Abraham, a los que están descendientes directos de Abraham, es decir, los descendientes de Sara, los descendientes de Agar, la egipcia, y los descendientes de la tribu de Setura, que son los que acontecieron en las Torres Gemelas, hermano, y tumbaron y escribieron el Corán también, por si acaso, o el Islam, que hasta ahorita está y suena por allá. Pero para el pueblo musulmán, hermano, eso tenemos que tener completamente claro, porque aquí habla, en el número 33, le está hablando directamente al pueblo gentil, hermano. Cuando te habla el pueblo de Israel, el Israel espiritual, aquel que iba a salir, hermano, es decir, de la descendencia espiritual, y de ahí es que somos nosotros netamente, el pueblo gentil, es decir, lo que eligió Dios eligió la iglesia, hermano, y el pueblo de Israel, con notación de los dos testigos en segunda instancia. Tenemos que tener claro, hermano, tenemos que tener claro algo, que también dice en Apocalipsis, que cuando Jesús fue a preparar morada para nosotros, morada para los gentiles, en el tabernáculo santo de los cielos, mi hermano. Eso está en el 11 de los dos testigos, 11 Apocalipsis, ¿no? Les hago acuerdo, de repente no se van a acordar, pero cuando la Biblia habla, hermano. 11 Apocalipsis. Sí, 11 Apocalipsis. 11:2. Y fue cierto que Jesús fue a preparar morada. ¿Dónde va usted, Rabí? Yo voy para los cielos, voy a preparar morada para ustedes. Fue dicho, porque el Nuevo Testamento fue dado para la salvación de los gentiles. Y también el apóstol, 11:2. Pero el patio que está afuera del templo, dice, déjalo aparte. Y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales vayan a la ciudad. Ese es otro cálculo matemático. Yo sé decir una cosa, hermano, que el libro Apocalipsis, aparte de ser espiritual, también es matemático también, mi amado hermano. Porque el reloj de Israel está contando su tiempo a los mismos habitantes de la tierra. Nosotros tenemos que tener claro, amados hermanos, es decir, todo el plan de Dios, todo lo que Dios está preparando, no solamente para los dos testigos connotados, hermano, en la Biblia, que habla del pueblo de Israel y también del pueblo gentil, de la iglesia santa, amados hermanos. Tenemos que tener clara la película. Es por eso, hermano, que yo, trato de hacer ver lo más notable posible. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, tengamos también en su momento indicado, cuando entremos al juicio, porque recién vamos a entrar al juicio principal, al juicio del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, al gran juicio del trono blanco que dice la palabra y la Biblia, en donde serán abiertos los libros, en donde cuentan nuestras obras, cuentan nuestras vidas, mi hermano, porque todo lo que hagamos, que usted no lo crea, mi hermano, nosotros somos mayores que los mismos ángeles del cielo. Según capítulo 2 de Colosenses lo habla claramente, mi hermano, que nosotros somos mayores que los mismos ángeles, es decir, como coherederos de la salvación. Nosotros, hermano, tenemos ángeles, según el libro de Hebreos, tenemos ángeles que a cada uno acompaña a donde quiera que usted va, hermano. Es por eso que usted se da cuenta que cuando va a un lado, hermano, de pronto ya pasó el peligro. O de pronto usted se va, viene el peligro, si usted no se da cuenta, hermano. Usted se cuenta, abramos bien los ojos, porque todo esto es la connotación espiritual, mi hermano, la protección de todo el pueblo gentil, hermano, amados hermanos. Pero principalmente los que le sirven a Dios.
Principalmente los que le sirven a Dios. Porque usted verá personas que pasan unos accidentes bien feroces, bien de destrucción, de muerte bárbara, hermano. A veces no son cristianos, pero de todos modos, hermano, tenemos que orar por aquellos, porque hoy en día Dios nos mandó a orar por ellos, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que también en un momento indicado ellos se arrepientan, de pronto vuelvan a los caminos de Dios, para que ellos también sean como herederos de la salvación, también se merecen aquella salvación santa. No solamente nosotros, sino ellos también, hermano. Aplaude la gloria de Dios y levántate un poquito. Es muy importante todo esto, ¿sabe por qué? Hermano, porque nosotros al reconocer que somos un pueblo santo, somos sacerdocio santo, pueblo adquirido, mis amados hermanos, también tenemos que ser nosotros, o sea, connotarnos en la Biblia. Porque no solamente la salvación era para el pueblo de Israel, también para el pueblo gentil, hermano. Porque ya usted está viendo que en el Apocalipsis está hablando del pueblo gentil. En el Apocalipsis está hablando de aquella parte santa, es decir, aquellos elegidos por el mismo Jesús Santo de Gloria. Porque cuando venga Jesús, hermano, tiene que ver a su iglesia. Ya, vamos aquí al libro, por favor, Mateo. Yo al decirles, hermano, que los padres se comieron las uvas agrias, escuchen, y los dientes de los hijos tienen la lucha para encontrar la salvación. O sea, la dentera. Esa es la lucha para encontrar la salvación. Es lo que hasta el momento, mis amados hermanos, el pueblo gentil está logrando, hermano. Pero al decir la dentera, es el trabajo, es el sacrificio que tenemos nosotros, hermano, para encontrar a Jesús. Parece mentira, hermano. Porque no solamente es fácil decir, ya lo encontré y ya no, hermano. Usted tiene que poner de su tiempo, de su sacrificio para contar con esa salvación eterna, mi hermano. No es cosa fácil. Al decir los hijos de Dios, está hablando de un solo Dios y está hablando del trabajo de los hijos, de los hijos, de los hijos. Por favor, una herencia que ya mismo abrimos la parte de Abraham en Génesis. Mateo 22. Amén. 22. Ahora verá. 22, 19, hermano. Ay, Dios mío. 19, capítulo 19. ¿Sí? En la regeneración, capítulo 19, 28. 28. Y otro me busca en capítulo 22, 28 mismo, por favor, de Lucas. Lucas 22, 28. Y Mateo 19, 28. Amén. Nos ubicamos en los dos, Dice Mateo capítulo 19, versículo 28, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, hermano. Amén. Vosotros que habéis seguido, también os sentaréis, dice, sobre 12 tronos. Mire, sobre 12 tronos que va a tener Jesús, hermano. Para juzgar, ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Es decir, que la iglesia va a ser elegida para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y yo le digo algo muy importante, amados hermanos. Ojo, ¿por qué manda al pueblo gentil a juzgar a las 12 tribus de Israel? Cuando dice que los padres comieron las uvas agrias, hermano, está hablando de aquellos israelitas que todo el pueblo murió en el desierto, hermano. Entonces quedó una generación, la generación, los hijos de ellos, que ahorita están los hijos de los hijos en
el pueblo de Israel. Claro que ellos fueron impartidos en el mundo, en la parte norte de Europa, sí, verdad es, lógicamente, pero no todos volvieron, hermano, porque muchos murieron. La verdad que Israel pasó mucha muerte, mucho sacrificio, desde Adolfo Hitler, recuerda, y muchas cosas, hermano. De ahí no todos volvieron, y los que volvieron son hijos de los hijos de los hijos de la generación que le falló a Dios. Por eso, recordando siempre la parábola de los convidados. ¿Qué dice la parábola de los convidados? Que a los suyos vino, no vinieron a la fiesta. Entonces Jesús dijo, tráigame a los cojos, a los mancos, a los tuertos, a los que están, tráigamelos a ellos. Y ellos sí vinieron, ¿me entiendes? Entonces nos hace o sea, Dios tiene una actitud excelente y positiva sobre la iglesia, hermano. Me buscaron Lucas 22. Amén. 28. 22, 28, ¿sí? ¿Qué dice Lucas 28? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis En mis pruebas, sí, dice, siga así. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Mi Padre me lo asignó a mí, amén. Para que contigo. O sea, a Dios, por eso digo, en la boca de los gentiles, amados hermanos, a ver, 19, 28, ¿cierto? Ya, allá. ¿Dónde está? Amén. 28, ajá. Ahí encontré, 22, 28, ¿sí? Dice, pero vosotros sois, o sea, vosotros sois, el español gallego, o sea, vosotros somos, ¿no? Si es que este español gallego, somos los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, hermano. Yo pues os asigno, o les doy, mire, un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que ver la prioridad que da Dios a la iglesia, mi hermano. Eso tenemos que tener bien claro y determinantemente claro, amados hermanos, que la iglesia, como pueblo gentil, escuchen, pueblo gentil, hermano, que le mostré en Apocalipsis lo que dijo en la revelación del apóstol Juan, claramente, hermano, que la iglesia va a ser tomada en silla de juzgado en el reino de Jesús Santo de Gloria, como le asignó el mismo Padre a Jesús, hermano. Entonces tenemos que tener claras las cosas, hermano. Por eso es que el cristiano tiene que crearse una panorámica de todo el plan de Dios, mis amados hermanos. Incluso en el monte de la transfiguración. Si usted se pone a deducir, mis amados hermanos, cuando le hicieron las dos covachas más, aparte de las de Jesús, hermano, le dicen los apóstoles que hicimos ya 3 covachas, cabañas, ¿cómo que era así? ¿Me entienden? Para Jesús, para Moisés y para Elías, ¿recuerda? Entonces vinieron al plan de Dios, para terminar el plan de Dios, mi hermano. Es por eso que tenemos que tener claras las cosas, mi hermano. La panorámica por parte, hermano, de nosotros tiene que ser evidente y clara, amados hermanos. Lógicamente que no lo vamos a lograr leyendo un solo libro. Tenemos que leer muchos libros y sacar comparación porque, escúcheme, lo que un profeta dice no dice otro profeta. Y lo que habla un libro no habla otro libro. Recuerda, lo que habla un apóstol no habla el otro, ¿me entiendes? Es por eso que tenemos que unir mucho, como decimos en nuestro medio, cabos sueltos. Tenemos que tener bien la imagen y clara, amados hermanos. No dormir así como mis compañeritos están allá durmiendo, ¿me entiendes? Porque hoy en día, hermano,
estamos durmiendo, la iglesia duerme, perdón que le diga así, hermano, pero la iglesia duerme. O sea, de danzar no pasamos. Y nos gusta la danza, ¿no? Y todo eso. Hermano, tenemos que preocuparnos más de lo que nos habla la palabra de Dios. Lo que nos define las cosas de Dios. Muchas veces yo no he visto muchos mensajes así, hermano. Tenemos que retractar las cosas de Dios, lo que Él nos dice a través de su palabra, mi amados hermanos. Si Dios está dando algo a un apóstol, lo que no le dio al otro apóstol, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que comenzar a unir todo eso. ¿Para qué? Para sacar deducción de todo lo que Dios nos quiere decir a través de aquellos apóstoles, hermano. ¿Recuerda usted cuando estuvo en el libro de los Hechos? Habla claramente también. No estuvo 50 días Jesús que traspasaba las paredes. Estuvo 40 días con los apóstoles. 40 días y 40 noches, hermano. Y de ahí Jesús subió a los cielos. Subió a los cielos. Y aquí, antes de Pentecostés, hubieron 10 días sin Dios, hermano. 10 días sin Dios, discúlpeme. La iglesia de Esmirna te habla de los 10 días. Y en esos 10 días, el pueblo judío padeció mucho, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que unir. Tenemos los 40 días que estuvo Jesús Santo de Gloria con los apóstoles, enseñándole el reino de Dios. Y hubieron los 10 días sin Dios aquí en la tierra, hermano, porque no había bajado el Espíritu Santo. Ya, Jesús, pasaron los 50 días del Pentecostés. Por cierto, nos pusieron pentecostales, hermano. ¿Por qué nos pusieron eso? Estoy hablando hace más de 60 años atrás. Porque dice que nosotros caemos como costales para atrás. Sí, como costales dice que caemos, los pentecostales. Somos pentecosteses, sí. El plural de Pentecostés es pentecostés. Pentecosteses, hasta ahí. Pero no pentecostal, hermano. Si usted se pone a estudiar lo que es la lengua española, hermano, no da pentecostales. Pentecostales no pusieron porque somos costales y caemos para atrás, hermano. Porque la Biblia está diciendo claramente, si usted se pone a leer la Biblia, no sé por cuál profeta leí, hermano, que caen para atrás cuando son tumbados por demonios. Tenemos que tener las cosas claras, hermano. Entonces, si caemos para adelante, es porque Dios nos está impulsando, nos está jalando, ¿me entiendes? De rodillas, gloria a Dios. ¿Ya? Son cosas, hermano, netamente que están en la palabra de Dios, pero muchas de las veces nosotros como líderes tenemos, dice 4:4 de la segunda carta de Corintios que nosotros tenemos órdenes, escúchame, orden de no hacerle resplandecer la luz del evangelio a ustedes. ¿Sí? Tenemos, pero hay unos que cortan eso, no, porque somos atalaya, dice la Biblia. Ezequiel 33 te habla claramente, hermano. Si tú ves caer espada sobre tu hermano, avísale, apercíbelo. ¿Sabes por qué? Porque el día que usted se pierda, alguien se pierde, hermano, la culpa será mía, por acaso. Aleluya. Aplaude la gloria de Dios, hermano. ¿Qué dice el libro de Lucas, hermano? Capítulo 12. Claramente dice: a mayor responsabilidad, mayor condenación para mí, para el atalaya. El atalaya que aguanta durísimo, hermano. Porque a nosotros nos va a echar la culpa. No, tú le predicaste a él. Se perdieron. La sangre, dice, Atalaya capítulo 33, el libro de Ezequiel, capítulo 33, habla claramente. Si ellos se pierden, la sangre de él será sobre mí. O sea, el castigo, imagínense. Por favor. Tenemos que tener claras las cosas, amados hermanos. A pesar de que Dios quiere que nadie se pierda. Y ahorita sí finiquitamos con el 11:25, hermano. Vamos, 11:25 de Romanos. Aquí no se predica mucho. Conmigo nomás son 30 minutos, hermano. Para que se quede bien clavada esa palabra, hermano, como ancla en su corazón. Y usted se acuerde mañana pasado de esto, para que usted lea más y le coja más amor a las cosas de Dios.
que todo lo que está pasando es real. 11:25. La restauración de Israel. Esta carta escrita por el apóstol Pablo, el libro de Romanos, hermano, al decir la restauración de Israel, escúcheme, no está hablando de la casa de Judá y la casa de Israel, está hablando de, cuando habla, escúcheme, casi todo el libro, hermano, de Nuevo Testamento, cuando habla el pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Dios escogido, hermano, aquellos que Dios, escúcheme, que escribió en sus mentes, puso en sus mentes y escribió en sus corazones. Eso hablando de la fe, hermano. Esa es la fe. Aquello que hemos sido llamados por fe, hermano, es el pueblo gentil, por favor. Miren qué dice el apóstol Pablo. Y yo que tenga grabado esto, porque esto es uno de los principales misterios del Nuevo Testamento. Tiene que tener claro esto, hermano. Porque no quiero, hermano, que ignores este misterio. Para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, hermano, que ha acontecido en Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, todos los gentiles serán predicados. Todos. Aunque sea el último indiecito que está por el oriente, yo qué sé. Pero tiene que ser predicado. Gentil, los chinos también tienen que ser predicados. ¿Sí? Son 5 millones de habitantes, 5.000 millones de habitantes, tienen que ser predicados. Hay iglesias de 5.000 miembros ahí en China, hermano, son subterráneas. Porque esos pueblos de allá tienen unos vacíos subterráneos, hermano, para bombas, son antibombas. Y hacen unos huescotes, hermano, son iglesias de 5.000, 2.000 miembros. Y están siendo predicados. ¿Dónde se ha visto que los chinos se aprenden de memoria la Biblia? Tanto cerebro, yo qué sé. Imagínense, hermano. Entonces tenemos que tener claro que todo ese pueblo gentil, hasta que no sea, dice, el último gentil predicado el Evangelio, hermano, y ahí vendrá Cristo. Gloria a Dios. Y así, hermano, se retracta la palabra de Dios. Y ahí, una vez que se ha predicado el último gentil, hermano, o sea, gentil hablamos, por favor. Hablamos lo que no descienden de la sangre de Abraham. Tenemos que tener claro que es un musulmán. Los que descienden de la sangre de Abraham son hijos de Abraham. Los hijos de Sara, 12 tribus. De Agar, los ismaelitas, 12 tribus. De Setura, mujer de Abraham, 6 tribus. Escribieron el Islam porque Dios les dio a Abraham que reparta dones a ellos. Escribieron el Islam o el Corán, que actualmente está entre ellos, hermano. Pulula entre ellos, el Islam o el Corán, que es lo mismo, hermano. Prácticamente es una Biblia escrita al revés, yo no sé por qué, hermano. ¿Y qué pasa con la iglesia? Duerme. Duerme, así como mis hermanos. Dale la gloria a Dios, aplaude su gloria, hermano. Es por eso que el pueblo gentil tiene que despertar, hermano. Ya tanta fiesta, ya no parecemos a Israel, hermano. Yo vivo en la Primitraria, una iglesia que tiene fiesta, hermano, que creo que de los perritos hacen fiesta, de todo hacen fiesta, de los tabernáculos, de esto, pero todo el año es pura fiesta, hermano. Nos estamos preocupando de las cosas de Dios. No hay inclinación. Es por eso, hermano, que el pueblo de Dios, escúchame, la iglesia gentil, el pueblo gentil duerme. A estos tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos de angustia. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando dice el libro de Hebreos claramente, capítulo 12, 5, si no me equivoco, hermano, que Dios al hijo que elige, lo disciplina. Y al hijo que escoge, ahí mismo abajito, lo azota. Dice. Primero dice, al que elige, al que escoge, lo disciplina, y al que elige, lo azota. La palabra es clara, hermano.
Por favor. Muchas de las veces nosotros como gentiles somos rabo de paja, hermano. Buscamos la iglesia solamente cuando se nos está quemando el rabo de paja. Sí, se nos prende fuego. Vamos a la iglesia, vamos a ver a la pastora. Pastora, hasta la saludan con un besito. Hermano, tenemos que comprender las cosas de Dios. No veamos el rabo de paja encendido con candela para venir a la iglesia. ¿Qué dice las 10 vírgenes, hermano? Tenemos que tener la medida de aceite. Por lo menos hay un tope, porque así como el carro tiene un tope, también nosotros tenemos un tope de esa radiación santa, de ese, no sé, eso de Dios, ¿me entiendes? Tenemos que tener, amados hermanos. Por eso es que siempre digo, la iglesia duerme. Hermano, levantemos ya la cara, levantemos, hermano. Demos esa señal, porque acuérdense que como la Biblia habla, hermano, como la protegida por Dios, como la caña cascada, hermano, y pábilo que nunca se apagará el gentil, hermano. Muchas de las veces he visto hasta pueblos gentil, hermano, mire, nosotros no diezmamos, pero a veces nos toca diezmar a nosotros. A mí me ha tocado diezmar hasta 60-70%, hermano. Así. Y ofrendar, a veces todo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo es gentil. Hermano, créanmelo, nosotros estamos en deuda con Dios. Porque Dios, siempre lo digo, que el hombre no se muere, hermano, no se va al infierno por cantidad de pecados, no. El hombre se va, hermano, que por rechazar la salvación eterna que Dios nos está dando y ofreciendo, hermano. Estamos despreciando esa salvación eterna, amados hermanos. Es por eso que tenemos que nosotros tener más objetivo, hermano, al escuchar vuestras predicaciones, vuestros mensajes, hermano. Lo llevo a... De la vuelta ahí mismo en 11:9. También un versículo nomás. A veces me toca quedarme a mí un versículo hasta 2 meses, hermano. 2 meses. ¿Usted sabe qué es hacer un versículo 2 meses? ¿Es duro? No creo. Es porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque, por ejemplo, a veces yo tengo una iglesia que no es muy madura. Hay que predicar un mensaje medio evangélico. Hay otra iglesia más madura, hay que predicar un mensaje más fuertecito. Hay otra iglesia, ¿me entiendes? Entonces, y siempre se ve, hermano, aquí está viendo una iglesia madura, pues. Aunque hay nuevos, gloria a Dios, conocen la Biblia, ¿no? Pero le digo una cosa, hermano, siempre cuando usted basta que vea un niño, hermano, usted tiene que darle todavía lechecita, ¿me entiende? Eso tenemos que entender, que nosotros tenemos una guedeja de 7 hebras aquí en la cabeza, y esa es con un brillo, hermano. Por eso siempre pidámosle visión a Dios, pidámosle visión a Dios. En la madrugada cuando estemos, papá, dame visión, ayúdame, ¿me entiende? Para que usted no se equivoque en nada. Y esa visión, usted la sigue hasta el último momento de vuestra vida, hermano. Pidámosle visión a Dios, es muy importante, hermano, para que no nos equivoquemos en nada. 11:9. Y mire que viene del Viejo Testamento. ¿Y por qué no lo ponen en el Nuevo Testamento, hermano? Se ha vuelto su convite. Convite es la predicación o el mensaje que usted escucha. Ojo. Su convite en trampa y en red. Dice, en tropezadero y en retribución. Un solo versículo, hermano. Yo me tocó tomarle prueba a 10 pastores. Solamente uno quiso llegar al ocaso. Oiga, las cosas, escúchenme, si están escritas es por algo, hermano. Porque Dios, acuérdense que el apóstol Pablo fue trascendido hasta el 3er cielo y tenemos que tener entendimiento de aquello, hermano. Porque si fue trascendido hasta el 3er cielo es porque trajo un maná fresco para nosotros, el pueblo gentil, hermano. Tenemos que tener discernimiento de aquello. Cuando dice aquí, dice, miren, se ha vuelto su convite de trampa y red, es decir, el mensaje que usted escucha, hermano, donde es fresco, gloria a Dios, no lo atrapa ni lo cierra, hermano, ni lo vuelve trampa, ¿me entiende? Y no, usted no se siente más bien confundido, amados hermanos. Tenemos que comprender, porque aquella confusión, hermano, está haciendo, discúlpenme,
cantidad entera y enorme del pueblo gentil se va a quedar. Acordémonos que son 3 grupos, por si acaso, ya le enseño, ¿ok? Cuando dice, se ha vuelto su copita en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Por favor, la palabra retribución es algo, cierra bastante. La palabra retribución significa lo que Dios tiene que pagarte y darte en compensación, porque tú has sido un hombre, una mujer que ha sido entregado a las cosas de Dios. Palabra retribución. Es muy utilizada en el Nuevo Testamento. Por eso es que muchas de las veces, hermano, para los que están como pastores, como aquí veo pastores y pastoras, hermano, por favor, siempre cuando intentamos algo, tratemos de enseñar, pero enseñar bien también las cosas, ¿me entiendes? Porque no solamente si somos pastores o líderes, hermano, en una congregación, también tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, ¿me entiendes? Que no nos retiremos de eso, porque ellos también necesitan aprender, amados hermanos, para que un día, hermano, un día, no tan lejos, hermano, nos toca a nosotros cerrar vuestros ojos y quedar nuestros hijos, ¿me entienden? Y para que tenga usted descendencia santa y deje un legado, escúchenme, un legado bien fomentado y fundamentado en Cristo Jesús de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Aplaude su gloria, hermano. Y la iglesia duerme. Pueblo gentil duerme, hermano. Pueblo gentil duerme, discúlpeme. A mí recibió unas palabras bonitas por Facebook. Gracias. Yo siempre agradezco, no un insulto. ¿Me entiendes? ¿Sabe por qué? Porque solo le digo que la iglesia duerme. Pero la iglesia está brincando. No, la brincadera es otra cosa. Perdóneme. Duerme en las cosas de Dios. En las revelaciones que Dios te da y no las aprovechamos, hermano. Ahora le voy a enseñar, mire, la cantidad enorme del pueblo gentil. Se va a quedar acá. Y son 2 partes, solamente Dios va a tomar una sola parte. Pues, 12 de Daniel, por favor. Vamos a 12 de Daniel, hermano. Esto es metralleta, hermano. Ahorita le meto metralleta porque ¿sabe qué? Ya ustedes son maduros en las cosas de Dios. Conocen las cosas de Dios, ¿me entienden? Pero ya sí viniendo más seguido a la iglesia, aquí se le explica despacito, pastora. ¿Sí o no? Así es, ¿no? Que es mejor así. Igual estamos esta semana, como unos 15 días aquí todavía. 2 semanas y media, así. El libro de Daniel, por favor. Capítulo 12 de Daniel, hermano. Me dicen amén cuando estén ahí. Capítulo 12, versículo 2. Les comento que esta es la base, hermano, que salió Tesalonicenses 1 y Tesalonicenses 2, por si acaso. Esta es la base. ¿Ya? Y muchos de los que duermen en el polvo, dice, de la tierra serán despertados. ¿Uno para qué? Vida eterna, vida eterna. 2, el otro para vergüenza. Y otro para confusión perpetua. Hay harto pueblo confundido. Va a haber harto pueblo confundido ahí. ¿Por qué? Porque usted lo que va a la casa de oración, va a la iglesia, hermano, a usted le enseñan lo contrario. Le enseñan otra cosa que no, muchas veces no es el evangelio. O le enseñan lo mismo, hermano. O sea, lo de nosotros que estamos viendo en estos momentos es una reseña que hemos visto más de 2 meses acá. Y tenemos que comprender y tenemos que empatar ciertos vacíos, amados hermanos. Porque muchos cristianos cuentan y tienen vacíos en sus mentes, amados hermanos. Cuando digo que el pueblo va a ser confundido, es verdad. Hay gran cantidad de pueblos confundidos, mis amados hermanos. Si nos vamos, escúcheme, ya no lo lleva mucho porque después se me va a confundir y me va a decir mañana pasado, no comprendí bien ese pedazo. Pero aquí estamos nosotros para servirlo, ¿me entienden? Y no ser servido. Nosotros nos gusta servir. En ese caso a mí me gusta, hermano, a mí me gusta enseñar mucho, porque la palabra de Dios se ha hecho para enseñar, pero primero viene a uno la visión y de ahí para allá tenemos que enseñar, amados hermanos. Porque cuando habla el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, habla claramente a los ancianos. Vamos para allá. Capítulo 7 o 6.
Amén. La multitud vestida de ropas blanquecinas o blancas. ¿Sí? Mire, capítulo 7, versículo 13, por favor. Capítulo 7, versículo 13. Amén, estamos. De Apocalipsis, perdón. Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis. Dice que entonces uno de los ancianos habló diciendo: y estos que están vestidos con vestidos y ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Imaginen la pregunta que se hace. Está hablando de las dos partes porque eso, oiga, ya mismo le digo lo siguiente. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación, hermano. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Y qué? En la sangre del cordero inmolado de delante de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? O sea, lavado con la sangre de Cristo. Por eso le digo y un consejo le doy, hermano. La sangre de Cristo no es para cubrir a una persona, para que esté segura que no le roben los ladrones. No. Cúbralo con la misericordia de Dios. La sangre de Cristo una sola vez se utilizó, hermano, para limpiar nuestros pecados y nuestras culpas. Una sola vez, hermano. De ahí que dio un paso al costado o retrocedió. A Dios no le agradó eso. ¿Entiendes? Por eso la sangre de Cristo, hermano, una sola vez. Porque Cristo fue crucificado una sola vez, no 2, ni 3, ni 4 veces, hermano. Porque la palabra de Dios no es un circo ni un cine para estar entrando y saliendo. Eso es burlarse de las cosas de Dios. Pisotear la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Eso que tenemos que tener bien claro, amados hermanos, que para estos tiempos existe bastante, disculpen, nosotros gentiles, lo digo por mi raza, no sé, hermanos, que nos burlamos de las cosas de Dios. Incluso hay jóvenes muchachos, hay bastantes hermanos que entran y salen a buscar no sé qué buscan, hermanos, pero hay que tener en claro esas cosas, poner en claro, porque por eso, ¿y sabe por qué sucede ese juego? Es un juego espiritual, hermano. Si usted ahora lo cubre con la sangre de Cristo, por favor, la sangre de Cristo no, usted póngalo en manos de Dios, póngalo en manos de Jesús, protéjanlo de otra manera, pero la sangre de Cristo no se burle de esa manera, porque eso es burlarse espiritualmente, hermano, y hacer, clavar maldición sobre esas personas. Por eso esas personas entran y salen. La sangre de Cristo sirve para cambiar a las personas, pero una sola vez. ¿A quién está indicando? Vienen con ropa blanquecina. Dice, a ver, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Ya, véngaseme a 13:7 también, por favor. Vamos a eso es lo que estamos padeciendo y vamos a padecer. Todavía vamos a padecer, amados hermanos. ¿El mismo libro? Sí, al mismo libro, 13:7. Solo estamos en Apocalipsis. Es lo que está pasando actualmente, mis hermanos. 13:7. Amén. Y se les permitió hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles son los santos? Una sola vez es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia porque ha sido elegida por Dios, hermano. Elegida por Dios. Por eso somos santos una sola vez. La gloria sea de Dios. Amén. Y vencerlos. Miren, nos van a vencer. O sea que nosotros tenemos que morir, hermano, haciendo este sacrificio de Jesús. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, hermano. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Está escuchando? Cuyos nombres, ¿qué dice? No, o sí están inscritos. No están inscritos en el libro de la vida. No están inscritos en el libro escrito en la vida, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado delante de la fundación del mundo. Amén.
O sea, escúcheme, el que no está escrito en el libro de la vida lo sabe perfectamente, hermano. Es decir, estoy hablando de los cabritos, de las cabras, esos berracos que cogen, que dicen que son salvos y siguen siendo salvos, hermano. Pero en su cosa, en su mente son salvos. Pero realmente ellos saben que si es que no están borrados del libro de la vida del Cordero, hermano, no están anotados en el libro de la vida. Tenemos que tener claro aquellas cosas, porque hoy en día, hermano, hay harto pueblo confundido y por eso que tenemos que nosotros tener revelación y visión. Usted pídale a Dios visión, a Jesús pídale visión, hermano. Visión, porque es lo mejor, amados hermanos, para estos tiempos difíciles. Y mire que dice 14, el último versículo que lo llevo. Apocalipsis 14, 2 y 13. Ahí mismo, a la vueltita creo que está. Mucho ojo a este último versículo que le digo, ¿ah? Es para lo que al pueblo gentil, hermano, que es medio vagoneta, no le gusta hacer nada. Hoy en día hay que trabajar, hermano. Hay que trabajar porque todas las obras buenas que usted está haciendo en las cosas de Dios, hermano, están viendo los ángeles. Los ángeles, a los coherederos de la fe, hermano, dice el primer capítulo 1 de Hebreo, habla claramente que nosotros tenemos ángeles. Dice, aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo que descansarán de sus trabajos. Miren, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen, hermano. Amén. O sea que sus obras están anotadas. Sus obras, cada persona, usted su obra, usted todo, esas obras siguen anotadas, hermano. Siguen con usted, así ya nos toque, como decimos, entregar vuestras herramientas, hermano. Descansamos de nuestras obras y también descansamos, hermano, ante los ojos de Dios, pero las obras van con usted, su obra va con usted. Lo que usted está haciendo por la iglesia, lo que usted está haciendo de sacrificio, lo que usted está haciendo de ayuno, lo que usted está haciendo aire libre, lo que usted está trabajando, hermano, para el pastor, yendo en el orden específico de la iglesia, amados hermanos, eso está anotado, hermano, ángeles que están anotando todo eso. Es por eso que usted aquí se hizo, ¿no? Se hizo la enseñanza de los 7 tipos de iglesias que están en Apocalipsis, hermano. Lo que es Esmirna, Éfeso, lo que es todas las 7 iglesias, hermano, que hasta el día de hoy existen. ¿Ya? ¿Pero por qué? Y usted ve cada iglesia que dice, y oiga lo que el Espíritu dice al ángel, al pastor de cada iglesia. O sea, son 7 tipos de iglesias que existen hasta el día de hoy, hermano. Y están hasta los últimos tiempos, dice. Por eso que tenemos que tener en cuenta que son iglesias santas, la gloria sea de Dios, hermano, pero todas tienen su falla. ¿Ya? Lo único que vi en la iglesia de Filadelfia, hermano, que es una iglesia pequeña y santa, hermano, que te dice, retén todo lo que tienes y sabes, hermano. Porque cuando nos toque ir al gran juicio final, hermano, en donde compareceremos, amados hermanos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que rendirle cuentas a Él. Y es por eso que tenemos que estar listos y preparados para aquello, porque estos días son días difíciles, amados hermanos, que aún, escúcheme, aún el entendido, el hombre de iglesia, la mujer de iglesia, será confundido, hermano. Tenemos que tener en cuenta todo eso y que Dios me los bendiga mucho y estaremos para la próxima. Dios me los bendiga, hermanos, hermanos. No me quiten la elección. Pastor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, que Dios del cielo bendiga a nuestro hermano Eduardo y lo siga capacitando cada día más y más para que pueda